Hay un texto bien conocido en la Biblia, que es el texto de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hoy quiero que miremos un poquito acerca de quién escribió ese versículo, qué quería decir cuando escribió ese versículo, qué estaba haciendo cuando escribió ese versículo, por qué dijo eso, qué estaba sintiendo cuando lo dijo y qué tipo de persona era la que dijo, la que estaba diciendo esas palabras de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para esto quiero que me acompañen, por favor, al libro de Filipenses. Y vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 1. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4 y verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y leemos el capítulo 2 y el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Y ahora sí, leemos el capítulo 4 y el versículo 10 que dice, en gran manera me gocé. En gran manera me gocé. Así que si yo les pregunto en este momento de qué está hablando, cuál es la palabra que más aparece en estos versículos que acabamos de leer, o cuál es la palabra que estos versículos tienen en común, ¿cuál sería? Gozo. 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 Pablo está diciendo, hermanos, gozaos. Hermanos, regocijaos. Hermanos, estén de buen ánimo. Hermanos, en gran manera me gocé. Ahora bien, ¿quién es el Pablo que estaba hablando allí? ¿Y cuál fue la experiencia de Pablo? ¿Y quién es ese hombre llamado Pablo para los hermanos de Filipenses? Vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que esa es la historia de Pablo en Filipos, de Pablo con los hermanos de Filipos, con los filipenses. ¿Cuál fue la experiencia de este hombre para haberles dicho estas palabras a los hermanos? Para mí, cuando una persona puede mantener el gozo, fácilmente es en los momentos de alegría, cuando todo marcha bien. Es muy fácil mantener gozo cuando cumplimos años. Usted está de cumpleaños y se levanta ese día feliz porque empiezan las llamadas telefónicas en la mañana, los mensajes al WhatsApp, los mensajes por el Facebook, y uno está todo contento. Y entonces llegan los regalos y todo eso. Es el día del cumpleaños, es un día de alegría. Aún para los que hemos cumplido en plena pandemia, ha sido un día de gozo, porque hemos estado quizá con pocas personas, pero nos han hecho reuniones virtuales y se ha conectado mucha gente y ha sido una alegría. Cuando la gente se casa, hay gozo. Cuando ganamos los finales de la universidad, hay gozo. Cuando tenemos empleo y cada mes podemos recibir el fruto de nuestro trabajo, el dinero para sustentar nuestro hogar, hay gozo. O sea, el gozo es algo que se puede manifestar fácilmente cuando las cosas marchan bien. Pero ¿será que el Pablo que está diciendo que nos gocemos y que tengamos buen ánimo y que él se gozó, lo estaba pasando bien en Filipos? Porque eso es lo que parece ser. Mantenemos el gozo cuando las cosas marchan bien. ¿Será que Pablo la estaba pasando bien en Filipos? Capítulo 16 de los Hechos y versículo 11.
Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y dice que un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El verso 15 es muy lindo. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospédense en mi casa. Y nos obligó a quedar. Así que hasta este momento la historia marcha bien. Pablo y Silas viajan a Filipos y tenían conocimiento de que había un grupo de mujeres que se reunían junto al río para orar los sábados. Así que dijeron, bueno, vamos a orar con las mujeres y a compartir un mensaje con ellas. Y así lo hicieron. Y cuando estaban allí, Pablo estaba predicando, pero dice que había una mujer que estaba escuchando lo que Pablo decía y que el Señor le abrió su corazón. Y para la bendición de los discípulos de Cristo, cuando una persona se convierte, no solamente hay gozo en el cielo, sino que en nuestro corazón también hay un gozo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero mucho se ha utilizado este versículo para decir que el gozo solamente es en el cielo y no es en la tierra. No, para nada. Lo que el texto está diciendo es que en el cielo hay gozo, pero no está diciendo que en la tierra no hay gozo. Cuando su hermano se bautiza, cuando su amigo se bautiza, cuando su papá se bautiza, usted también tiene gozo. Así que el texto no está haciendo énfasis en decir que en la tierra no hay gozo cuando alguien se arrepiente y se bautiza, no. Está diciendo que en el cielo hay gozo, pero en la iglesia y en nuestro corazón también hay gozo cuando una persona se bautiza. El gozo del evangelista, el gozo del discípulo de Cristo, el gozo del creyente, el gozo del miembro de iglesia que sentimos cuando alguien se bautiza es un gozo muy, muy bonito. Así que las cosas estaban saliendo bien para los discípulos en Filipos. Hasta ese momento estaban predicando y la gente se estaba convirtiendo. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, todas las cosas marchan bien en Filipos. Pablo predica y Lidia se convierte. Pablo, en el nombre de Jesús, libera a una mujer que tenía un espíritu que la atormentaba. Así que hasta ese momento todo marcha bien y es muy fácil mantener el gozo. Pero, versículo 19. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Se acabó el gozo. Se acabaron los cumpleaños, se acabaron los bonitos momentos. Ahora los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero este Pablo que la estaba pasando bien en Filipos, ahora la está pasando muy, muy mal, porque por causa del evangelio por el que se convirtió Lidia y por causa del evangelio por el que fue liberada esta mujer que tenía espíritu de adivinación, por causa de ese mismo evangelio que trae gozo y que trae liberación, ahora ellos están presos. Pero en Filipos y a los hermanos de Filipos, donde metieron a la cárcel a Pablo, donde lo azotaron, donde lo humillaron públicamente delante de toda la comunidad de los Filipos, él les escribe a los hermanos de la iglesia y les dice: gozaos en el Señor.
Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo un hombre que lo están metiendo en la cárcel en esa misma ciudad le va a decir a los hermanos de esa misma ciudad, tú tranquilo, tú tienes que mantenerte de buen ánimo, tú tienes que estar gozoso porque yo me siento gozoso, regocíjate porque yo me siento regocijado? Los hermanos en Filipos estaban viviendo persecución, pero Pablo también estaba viviendo persecución. Y le dice a los hermanos, tranquilo, gócense, no pierdas el gozo. Alguna vez escuché una frase que dice, la sonrisa es la única línea curva que lo endereza todo. La sonrisa es la única línea curva que lo endereza todo. Pablo la estaba pasando bien en Filipos, pero llegó el momento en que la estaba pasando muy mal. Y aún así, Pablo no perdía el gozo. Ahora, ¿cómo yo sé que Pablo no perdía el gozo? Porque estando en la cárcel, con el dolor de los azotes, en el verso 25, la Biblia dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían ellos? Cantaban, cantaban, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En la cárcel, pasándola muy mal, siendo juzgados injustamente por un delito que no habían cometido, por amor a la gente de Filipos, por amor a la comunidad, porque el evangelio hace bien a la gente. Ellos estaban compartiendo un mensaje que hace bien a la gente, que bendice a la gente, y por este mensaje que salva personas, que libera personas, ahora ellos estaban presos. Pero a pesar de las prisiones, a pesar de los azotes, a pesar de las tribulaciones, Pablo no perdía el gozo. Pablo seguía cantando himnos a Dios. Oye, qué belleza. Seguía orando, seguía cantando, estaba gozoso. Y uno dice, pero ¿cómo? Oye, ¿cómo? Si a mí me pica un mosquito y yo estoy que me quejo de la picada del mosquito. Oye, pero ¿cómo este hombre que lo azotaron con varas, mucho, dice la Biblia, ahora lo meten en el calabozo de los peores delincuentes de la sociedad, sin esperanza de salir de allí, lo tratan como un delincuente, y cómo este hombre todavía se mantiene con gozo? Esa respuesta la encontramos en el libro de Filipenses. Regresemos a Filipenses y al capítulo 4. Gócense, hermanos, les dice Pablo, gócense, estén de buen ánimo, regocíjense siempre en el Señor. Y dice el verso 10 en adelante del capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenían, pero faltaba la oportunidad de manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí está la respuesta, pues he aprendido a estar contento. Otras versiones dicen a contentarme. Pues he aprendido a estar feliz, contento. Y mira lo que dice ahora, más lindo todavía, cualquiera que sea mi situación. Hermano, esto es increíble, esto es increíble. Yo le creo a Pablo cuando escribe. ¿Sabes por qué le creo? Pablo ganó gran credibilidad en la gente, porque lo que Pablo predicaba, él lo aplicaba. Él no estaba hablando de gozo, escribiendo desde una mansión y en la comodidad de una mansión. Él estaba hablando de gozo en la cárcel. Él estaba hablando de gozo tras las rejas. Él estaba hablando de gozo siendo perseguido. Él estaba escribiendo de regocijo con heridas en su piel por los azotes. A Pablo yo le creo. Yo le creo a Pablo. He aprendido a estar feliz, contento, cualquiera que sea mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora viene el verso 13 que cobra mucho más sentido para nosotros en su contexto.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puedo en Cristo que me fortalece? Puedo mantenerme contento en Cristo porque Él me fortalece. Puedo mantenerme feliz con una sonrisa en el rostro a pesar de la adversidad, a pesar de los momentos duros de la vida. No voy a permitir que la crisis me robe la felicidad de saber que Cristo está conmigo y me dará la victoria. No voy a permitir por nada del mundo que los momentos turbulentos de la vida me roben la paz que encuentro en Cristo Jesús. No voy a permitir que la enfermedad, no voy a permitir que la escasez, no voy a permitir que la injusticia me roben el regocijo y el gozo de estar en Cristo Jesús, porque la mayor bendición que tenemos en la vida la tenemos porque Cristo Jesús está en nosotros. Pablo la estaba pasando bien mal en Filipos, estaba preso, azotado, y aún así les escribe a los hermanos de Filipos: tranquilo, mantengan buen ánimo, gócense en el Señor, regocijaos en el Señor, manténgase contentos, cualquiera que sea su situación. Y los hermanos de Filipos preguntan: ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este que les está hablando aquí, mi hermano, no es alguien tampoco que les escribe desde una mansión. No es alguien tampoco que no haya experimentado crisis en la vida, las he experimentado. He experimentado lo que significa tener a la madre enferma, padeciendo por 2 isquemias cerebrales, padeciendo por un diagnóstico de cáncer que se veía el panorama oscuro. Pero también aprendí a tener gozo en medio de la crisis, porque en medio de la crisis Jesús sanó a mi madre. Este que les está hablando aquí es alguien que estuvo viviendo la etapa de rehabilitación de las drogas cuando conoció a Cristo, porque era adicto a las drogas hace años atrás. Pero conozco a Cristo y he aprendido y aprendí a mantener el gozo en Cristo a pesar de la crisis. Y cada día trato de mantener el gozo en Cristo, acordándome de que Pablo lo pasó peor que yo y mantuvo el gozo en Cristo Jesús. De que Cristo lo pasó peor que yo. Y la escritura en el libro de los Hebreos dice, capítulo 12, si me acompaña por favor. Capítulo 12 de los Hebreos, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora escuche esto: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo así que Jesús pasó por la cruz manteniendo un gozo que estaba delante de él? ¿Cómo así que Jesús va a sentir gozo estando en la cruz? ¿Cómo así que vamos a sentir gozo? Pues claro que sí. Porque el gozo de Cristo Jesús estaba puesto delante de él. Y ese gozo de Cristo Jesús que estaba puesto delante de él éramos tú y yo, quien por el sacrificio de Cristo, al creer en él, hoy podríamos tener vida eterna y salvación en su nombre. Ese era el gozo de Cristo. Que a pesar de la adversidad, a pesar de la tormenta, después de la tormenta, siempre vendrá la paz, la calma y la bendición del Señor. Solo hay que aguantar un poquito, mantener la buena actitud, aferrarnos del Señor, mantener una sonrisa en el corazón, gozaos en Cristo, regocijaos en Cristo, porque la mayor bendición está por venir en el reino de los cielos, donde estaremos para siempre con nuestro Salvador, donde no habrán enfermedades, donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, porque estas primeras cosas dolorosas y estos malos ratos que pasamos aquí ya habrán pasado. Allá todo será gozo eterno en Cristo Jesús. Quizá el Señor está hablando en esta noche para alguien que no lo está pasando muy bien. Quizá el Señor está hablando en esta noche para alguien que está pasando momentos difíciles, momentos de crisis. Pues mi hermano, yo lo entiendo perfectamente. Pablo lo entiende perfectamente. Jesús lo entiende perfectamente, porque también fueron atribulados, pero aprendieron a mantener el gozo en medio de la adversidad, al saber que el que prometió estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Cristo lo prometió y Cristo lo ha cumplido, Cristo lo cumplió y Cristo lo cumplirá. Mantengamos el gozo en medio de la adversidad. No se deje llevar por la impaciencia.
No se deje llevar por los malos ratos, no se deje llevar por la crisis, no se deje enfermar por ese virus que nos está dañando a todos, nos está arrugando el rostro cada día, dañándonos los días. No se deje dañar un día por los momentos difíciles. Mantenga la alegría. Mira a su alrededor y mira a su familia y aférrese del amor de su familia. Mire la cama que tiene, mire el techo que tiene, mire la comida que tiene, la alacena, mire la esposa, el esposo que tiene, mire los amigos que tiene, la iglesia que tiene. Aférrese de las bendiciones que Dios le ha dado y por favor no pierda el gozo en Cristo Jesús, porque Cristo regresa pronto. Quiero cerrar con una oración en esta noche, no sin antes decirles, mis hermanos, que el mensaje del Señor para esta noche, en conclusión, es el siguiente. Vamos a pasar por crisis en la vida. Vamos a pasar por momentos difíciles en la vida. Pero no permitamos por nada del mundo que si estamos en Cristo Jesús, las crisis nos roben el gozo de estar en Cristo Jesús. Usted puede llorar, puede encerrarse en su habitación, puede sentirse triste, pero sacúdase y vuelva a sonreír en Cristo Jesús. Y como Pablo y Silas a medianoche, vuelva a orar y vuelva a cantar himnos al Señor. Que el que ha de venir muy pronto vendrá y no tardará. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos llena de ánimo en esta noche. Porque sé que algunos de los presentes pueden estar pasando circunstancias difíciles, pero has venido a darles ánimo, gozo, esperanza, regocijo, al saber que tú has vencido y tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no tengamos miedo porque tú has vencido a este mundo. Y tu victoria es nuestra victoria hoy. Así que te pedimos, Dios, que a partir de hoy podamos mantener el gozo aún en medio de las crisis. Que si tenemos que llorar, lloremos, que si tenemos que encerrarnos, nos encerremos. Si tenemos que quejarnos, que nos quejemos. Pero luego de eso nos sacudimos y seguimos adelante en el nombre del Señor, con regocijo, con gozo, con alegría, con buen ánimo, con buena actitud, a pelear la batalla de la vida, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por la bendición de esta noche. Sigue con nosotros, pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.